Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Es un placer darle la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. Sara Barderas, de la agencia de noticias DPA, bienvenida. Hola, gracias. José López Zamorano, de Notimex, también bienvenido. Gracias. Y a Cristina García Casado, de la agencia de noticias EFE. Gracias a los tres. Bueno, vamos a hablar de varios temas. Vamos a comenzar primero por Venezuela, que es el tema que estaba en nuestros titulares y tiene que ver con esta medida que ha aprobado la Asamblea Constituyente del régimen de Nicolás Maduro, una ley controvertida titulada La Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que fue aprobada el día de hoy y que, entre otras cosas, criminaliza cualquier tipo de protesta o cualquier tipo de opinión contraria al régimen. Puede recaerle entre 10 y 20 años de prisión a cualquier venezolano que tenga una posición discrepante con el régimen. No es la primera vez que el régimen aprueba medidas controversiales como estas. Sin embargo, en este caso sí preocupa mucho a la oposición porque vienen de perder unas elecciones bastante complejas y no se sabe hasta dónde más va a ir el régimen con sus leyes tan controvertidas. ¿Es esta una confirmación más de que se está estableciendo una dictadura en Venezuela, Sara? Es una legalización de la represión, yo creo, ¿no? Está dando carácter legal a una serie de medidas que lo que intentan es, por un lado, cercenar mucho más el espacio de la oposición, que ya es limitado, y luego, bueno, quitarse de en medio cualquier tipo de disenso, ¿no? Porque apunta a los medios de comunicación, apunta a las redes sociales también, apunta a las protestas en las calles, ¿no? Es impedir mediante la ley o prohibir mediante la ley las protestas. Y aparte yo creo que es una demostración de que la Asamblea Constituyente su verdadero cometido es despojar de todo poder que le queda a la oposición y al disenso, ¿no? Todavía no hemos visto a la Asamblea Constituyente llevar a cabo lo que su nombre indica, que es redactar una Constitución, que para eso es para lo que Maduro convocó las elecciones para elegir a este Parlamento, ¿no? Es un paso más allá, efectivamente. José, los partidos políticos parece que tampoco se van a escapar del escrutinio del régimen, porque parte de lo que incluye la ley es que los partidos políticos podrían ser sancionados si es que el régimen de Maduro considera que son partidos que promueven el fascismo, y lo dice textualmente la ley. ¿Cómo se puede interpretar eso? Sí, bueno, yo creo que es un golpe de picota que busca dar Maduro a una oposición que hemos comentado en este programa ha sido legendariamente dividida, ¿no? Y el hecho de que se partió aún más con estos recientes comicios en las gubernaturas que perdieron estrepitosamente, a pesar de que todo el mundo coincide que las condiciones de competencia electoral no eran las más apropiadas, las más tradicionales que se deberían de esperar, es un hecho real, ¿no? Que en este caso hay una escalada por parte del régimen de Maduro, no solamente para criminalizar a la crítica política, específicamente de los partidos, sino básicamente criminalizar a la disidencia y a la libertad de expresión. Porque no hay que olvidar que una parte importante de esta legislación incluye a los medios informativos, ¿no? Sabemos que hay varios lugares en el país donde se le ha declarado la guerra a los medios informativos, incluidos aquí desde la Casa Blanca, ¿no? Pero en este caso se está llegando a medidas punitivas sin precedentes. Decía la ex canciller Delcy Rodríguez que esta iba a ser una referencia para el mundo, pero una referencia absolutamente negativa, porque básicamente está imponiendo la posibilidad de penas de entre 3 y 20 años de prisión a quienes emitan propaganda y mensajes que constituyan incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia, hasta el uso de redes sociales, ¿no? Sí. Entonces, básicamente es sumamente preocupante porque Sudamérica ha estado muy acostumbrada al tema de las guerras sucias. Aquí no hemos llegado, por fortuna, al tema de las desapariciones y las torturas aparentemente, pero es una guerra institucional y legal que básicamente busca poner contra la pared a la oposición y tener a toda la sociedad en jaque, en zozobra, porque no sabes qué puedes decir, qué puedes anticipar, que vas a decir que puede ser tipificado como un acto ilegal, inconstitucional y que por lo tanto vas a ir a la cárcel. Ya vimos con Leopoldo López cómo ha procedido su caso criminal, ¿no? En este caso, así que realmente es una desviación muy, muy preocupante de los sucesos en Venezuela. José y Sara, Cristina, estaban recordando que básicamente es el gobierno el que va a decir qué cosa es bueno, qué cosa es malo. Es juez y parte, básicamente, en esta situación con esta ley. ¿Qué opina usted?
Yo creo desde luego que es una medida muy preocupante porque estrecha el cerco a cualquier tipo de opinión contraria al gobierno. No solo estamos hablando de la oposición política, de la protesta en la calle, de la información en los medios, que como sabemos estos aspectos ya estaban bastante digamos, vigilados, pero ahora también hablamos de redes sociales, que si todos seguimos cómo está funcionando un poco el tema en Venezuela, es un canal en el que muchos venezolanos habrían logrado expresar lo que no pueden ya casi ni a través de los medios, ni en la calle, ¿no? Entonces, ese incluir también las redes sociales hace que esta medida afecte a todos los ciudadanos. Creo que es esperable que una medida de este calado reciba una condena rotunda de organismos, por ejemplo, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de organizaciones especializadas en democracia y derechos humanos como Freedom House, de gobiernos como el estadounidense, de gobiernos del Grupo de Lima, incluso del secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero una vez más veremos, creo tristemente, que todas estas condenas de mucho peso, de organizaciones de gobiernos y de voces con mucho peso, creo que no tendrán ningún efecto. ¿Debería la Unión Europea imponer mayores sanciones? Lo ha pensado, pero todavía no lo ha hecho. Creo que bueno, el paquete de sanciones que se está previendo es bastante light, digamos, han intentado, hay que hacer un sumo cuidado de que las sanciones no afecten más a un pueblo venezolano que ya está sufriendo muchísimo. Entonces creo que la Unión Europea se tiene que cuidar tanto de no afectar a los venezolanos directamente como de mantener al menos que no sean tan rotundas como para que se cierre toda opción de diálogo, porque si bien las sanciones tienen esta vocación de presión al gobierno, creo que está demostrado, al menos hasta la fecha, que no son efectivas para el cambio simplemente las sanciones. Creo que un cambio en Venezuela o una mejora, una salida a la crisis en Venezuela tiene que venir desde dentro, y cualquier intento de hacerlo solo desde fuera al final lo que hace es alimentar este discurso chavista del enemigo externo, y eso no beneficia desde luego por lo menos a la oposición. Es momento de ir a nuestra sección en cifras. La sección en cifras del programa del día de hoy está dedicada a un titular que llama la atención, que está en el periódico The Guardian, que es el siguiente. Dice: Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffett son ricos, los más ricos, que la mitad de los más pobres de Estados Unidos. Este titular está dedicado a un artículo que se refiere a un estudio que ha hecho el Instituto de Políticas Públicas y que básicamente señala que habría una crisis además moral, teniendo en cuenta que solamente muy pocos en Estados Unidos almacenan este tipo de riquezas. ¿Le sorprendió a usted estas cifras, que solamente estos tres famosos ricos aglutinen más del 50% de la población pobre en Estados Unidos? No sorprende porque ya hemos ido viendo esa tendencia, ¿no? Es cierto que el titular es impactante, ¿no? El poner que 3 personas acumulan lo que el 50% de un grupo de la población impacta, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es lo que hay entre medias de las dos partes. Lo que hay entre medias de esas 3 personas, de la población más pobre de Estados Unidos, que es una clase media que parece que va empequeñeciendo, ¿no? Y ese es el problema que hoy en día tienen, uno de los problemas que tienen las sociedades occidentales ricas, que su clase media, que durante un tiempo lo que hizo fue ampliarse, lo que es un indicativo de bienestar en una sociedad, encoge, y eso es lo que más me preocupa. José, otra cosa que señala el artículo es que la propuesta de reforma fiscal que ha presentado Donald Trump y los republicanos recientemente, lo que hacen es exacerbar más la disparidad entre ricos y pobres, y que al final, si se llega a aprobar esta medida, esta propuesta, va a terminar beneficiando solamente ese 1%, que no va a beneficiar al resto de la población. Va a beneficiarlos desproporcionalmente. Si creemos las cifras que están manejando los republicanos, probablemente va a haber algún efecto, ¿no?, en la clase media, mucho más reducido de lo que originalmente ofrecieron. Se había hablado de que cada familia iba a recibir $4,000 al año. Ahora están hablando de más de $1,000 y de alrededor de $100. No creo que eso sea muy significativo para nadie, pero la cifra, a pesar de ser escandalosa, creo que no muestra lo que realmente es el problema de la falta de inequidad social aquí, de la falta de equidad social aquí. El 10% del 1% de los más ricos tienen más dinero acumulado que el 90% más pobre, ¿no? Y definitivamente cuando ves el tema de la reforma fiscal, no se ve que sea una alternativa realista para redistribuir la riqueza, ¿no?
Obama tuvo un ejercicio muy curioso de redistribución de la riqueza que fue Obamacare, ¿no? El hecho según el cual los que tenían más dinero para pagar seguro, con sus aportaciones, entre ellos y los más sanos, iban a poder pagar, ¿no? Esto es una manera, creo yo, de distribuir la situación de una manera más equitativa. Sin embargo, en materia fiscal, ya hemos visto que históricamente el Reaganomics, esta idea de quitarles impuestos a los ricos para que se gotee a los pobres, no funcionan. Sí hay un efecto marginal de incremento del crecimiento económico, pero no se redistribuye el dinero de una manera equitativa. Cristina. Exacto, Cristina. Sí, coincido que es desde luego impactante y sobre todo el trasfondo que sabemos que hay detrás de esto evidencia las enormes, desproporcionadas y, si me lo permitís, inaceptables disparidades económicas que hay no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, porque también estamos viendo todo el escándalo, ¿no?, de los paraísos fiscales y bueno, demás noticias que creo que el mensaje que envían a una población que en general está sufriendo, incluso en los países más desarrollados, como decimos, la clase media estrechándose, esa población lo que ve es una desconexión completa de las personas que admira bien por ser empresarios o de sus políticos o de cantantes, incluso hemos visto, ¿no?, que siempre tienen esa conexión emocional con la ciudadanía. Creo que lo que se ve es que el que más tiene no quiere contribuir y el que sigue perdiendo tiene siempre que contribuir, ¿no? Y también quería apuntar que este país, para hablar en concreto de Estados Unidos, para seguirse apellidando país de las oportunidades, tiene que asegurarse de que llegan a todos. Solo un pequeño dato en descargo. Es verdad que tienen mucho dinero estas tres personas, pero Bill Gates y Warren Buffett particularmente han hecho el compromiso de dar aproximadamente más del 90% de todos sus ingresos, de todas sus ganancias a causas, ¿no? Entonces yo creo que es un hecho que de alguna manera balancea el dato. Lo hacen de manera personal, no institucional, pero creo que es un dato que vale la pena mencionar. Tiempo para ir a una pausa comercial, ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora de Cuba y de lo complicado, más difícil que va a ser para ciudadanos estadounidenses viajar a la isla. Hasta ahora habían 12 categorías para poder viajar desde Estados Unidos a la isla. Podía hacerlo un estadounidense, ya sea por motivos familiares, si tenía un vínculo con la isla, si tenía razones educativas, de investigación o algún otro tipo de trabajo con una ONG para apoyar al pueblo cubano. Los cambios que ha implementado la administración a través del Departamento del Tesoro ahora restringen que un estadounidense pueda viajar a Cuba, en particular por motivos de educación, es decir, aquel estadounidense que simplemente quería ir a conocer la isla. El que quiera hacerlo bajo ese motivo va a tener que ir bajo el auspicio de una entidad de Estados Unidos y un miembro de esa entidad tiene que acompañar al estadounidense o al grupo de estadounidenses que quieran ir a la isla. Eso perjudica principalmente al gremio pequeño que se había forjado en la isla para fortalecer el turismo, y es un golpe duro a la economía cubana. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido a usted de este anuncio, si es que le ha sorprendido, y cómo golpea a la economía cubana, Sara? No, sorprenderme no me ha sorprendido. Esto es una aplicación de... Porque, bueno, lo que ayer vimos no es solo esta restricción a los viajes, hubo también más medidas, pero todo es una aplicación del discurso de Trump pronunciado en junio en Miami, en la pequeña Habana, ¿no? Un discurso que fue un discurso muy anticastrista, algo que no se escuchaba a un presidente de Estados Unidos desde hacía más de 8 años, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría primero enmarcar esto. Yo creo que hay que enmarcarlo, por un lado, en la obsesión que tiene Trump con desmontar el legado de Obama, ¿no? El principal legado de Obama en América Latina es el acercamiento a Cuba y el retomar las relaciones diplomáticas. Y luego está también la influencia del senador Marco Rubio en Trump. Trump ya sabemos que no sigue un cauce, digamos, protocolario sobre asesoramiento y demás en temas, y Marco Rubio ha ocupado ese espacio, ¿no? Es una de las personas que más le asesoran, y como todos sabemos, Marco Rubio es fue un gran crítico de toda la política de Obama hacia Cuba. Entonces, dicho esto, los estadounidenses tienen prohibido el turismo en Cuba por ley, eso es parte del embargo, claro. Con Obama tampoco estaba permitido el turismo, lo que pasa que el presidente Obama lo que hizo fue, como no podía
desmontar el embargo porque está en manos del Congreso, utilizó su poder presidencial todo lo que pudo para ir suavizando, tomando medidas de apertura de ese embargo. Entonces, volvemos un poco a la situación anterior, ¿no? Se impide el turismo, eso es una forma de dañar a la economía cubana, de dañar al gobierno cubano, pero evidentemente de dañar a una población que tenía un asidero económico muy fuerte y que cada vez iba teniendo mayor empuje, pero a la vez está dañando también la economía estadounidense. Hay inversiones de empresas turísticas en Cuba, hay aerolíneas que vuelan a Cuba, está dañando la economía estadounidense también Trump a la par que la cubana y que al pueblo cubano. Pero además, para mí algo también muy importante, de lo que no se ha hablado tanto, es que de alguna forma cierra una vía importante de influencia en la sociedad cubana, de influencia democratizadora, no sé muy bien cómo llamarlo, pero está demostrado que cuando el turismo, por vía del turismo, por vía de los viajes, el intercambio con otras sociedades, lo que provoca es que muchas veces pensemos en la nuestra, y eso era una forma de meter inputs de pensamiento democrático en la sociedad cubana, con lo cual me parece que los argumentos que da el señor Trump realmente no se sostienen. Siguiendo la línea de lo que dice Sara, José, ¿cuál es la lógica detrás de esta propuesta de Trump, bueno, ni siquiera propuesta, de estas restricciones que ya estableció el Departamento del Tesoro? Bueno, la lógica es absolutamente lo que dice Sara, ¿no? Es desmontar el legado de Obama, quedar bien con un sector muy de la derecha del exilio cubano. No hay que olvidar que el tema de Cuba es un tema de política doméstica, no es un tema de política internacional, ¿no? Trump ganó Florida, sigue de alguna manera cortejando a este núcleo duro de seguidores de su posición de derecha, como lo sigue haciendo en otras partes del país. Entonces no se puede, digamos, que deslindar de alguna manera un componente político electoral. Lo que me parece miope, ¿no? Más allá del entender que quiera desmontar el legado político de Obama, es no entender el impacto microeconómico que tiene este descenso potencial del turismo para la isla, ¿no? Quienes tuvimos oportunidad de estar allí en esta histórica visita del presidente a Cuba, ¿no? Te das cuenta inmediatamente cómo cualquier presencia se filtra al bolsillo de los cubanos. No solamente porque te cobran precios estratosféricos en los hoteles, muy diferentes si vienes de otras partes del mundo, parece que se ensañan con los que vienen de los Estados Unidos, sino porque es la persona que tiene el paladar, ¿no? Los barecitos de la esquina o lo que fuera, el taxista que trae su carrito, ¿no? Que siempre que le pagas con dólares nunca te regresan el cambio porque no hay cambio en ese momento, ¿no? Está el señor que hace poemas afuera de la bodeguita del medio, ¿no? Que aunque sea una entidad oficial, de alguna manera pues algo se transmite a la sociedad. Y lo que decía Sara, o sea, el intercambio personal, el intercambio es simplemente importante, ¿no? Yo esperaría que hubiera alguna reflexión de Trump de que estas medidas, lejos de afectar significativamente al Estado cubano, que van a seguir llegando las inversiones de Europa, etcétera, ¿no? De Canadá, por ejemplo, hay un gran turismo europeo y canadiense a la isla, van a impactar significativamente más a las personas, a los cubanos de a pie, y eso debería ser un motivo para cambiar las cosas. Obviamente no tengo ninguna expectativa, por el contrario, creo que va a ir en el mismo sentido de aquí hasta los años por venir, mientras él esté en el poder, y esto es lamentable. Cristina. Sí, coincido totalmente, que veo que en algunos medios estadounidenses, como ya pasó cuando se facilitó, ¿no?, que se importaran tabaco y ron, veo que se fijan en, ay, los estadounidenses no podrán viajar a Cuba. Bueno, yo creo que esta medida perjudica totalmente a los ciudadanos cubanos. Mientras la economía cubana no cambie, para el ciudadano cubano de a pie es vital el turismo, para todos y cada uno de ellos. Cuando uno está en Cuba se da cuenta hasta qué punto, no solo desde el punto de vista económico, sino como comentaban mis compañeros, desde el punto de vista de que lleguen cosas de fuera, ¿no? Porque no olvidemos que para mucha gente que no ha podido salir nunca de la isla, cualquier cosa de fuera, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve allí viviendo unos meses y me acuerdo cómo se veía con entusiasmo que lloviera un día, lo cual para mí era una tragedia, ¿no? Porque uno va al Caribe y no quiere que llueva, ¿no? Entonces querían que lloviera para ponerse unas botas que les habían mandado de Miami. Este tipo de pequeñas cosas, pero que son la vida diaria de las cosas que nos hacen felices a todos, este tipo de cosas con el turismo, por ejemplo, los turistas canadienses, como comentaban, son fundamentales para la isla. Los turistas canadienses hacen algo muy bonito, que cuando se van a recorrer la isla en bici, las dejan allí, son unas bicis bastante buenas, y eso para el cubano es su transporte. O sea, el turismo, aunque sea a esta pequeña escala, es fundamental para el cubano de a pie, y esta medida es una tragedia para ellos.
Vamos a hacer un salto de Cuba a la China, porque ahí está el presidente Trump, ha sido recibido por el líder Xi Jinping, y ha llamado un poco la atención ver todo ese despliegue protocolar del saludo entre las primeras damas, él, y lejos de escuchar el mismo tono crítico que había tenido Donald Trump durante la campaña contra China, porque Estados Unidos aduce que hay un desbalance en términos de comercio entre Estados Unidos y la China, ha sido todo lo contrario, muy amable, lo intentó criticar en un momento, pero luego dijo, no, en realidad le tengo que dar crédito a usted como líder chino por lo que Trump calificó aprovecharse de otro país en beneficio de sus ciudadanos cuando se refirió al tema comercial. ¿Qué hay detrás de toda esta puesta en escena entre el líder chino y Donald Trump, Sara? Es, bueno, como comentábamos en la pausa publicitaria, ¿no? Es una doble moral, ¿no? Esa doble moral que hemos visto en Trump en tantas ocasiones. Hablábamos de cómo atiza a México por el déficit comercial que provoca NAFTA, lo cual también es cierto que existe este déficit, pero no se puede ser tan simplista, pero bueno, eso es otro tema. Y ahora, en el caso de China, dice, bueno, sí, ¿cómo era la frase que decía? Debemos resolver inmediatamente las prácticas comerciales injustas que impulsan este déficit. Sin embargo, no le doy la culpa a China. La culpa es de administraciones anteriores, es decir, otra vez la culpa es de Obama. Bueno, lo que ahora mismo Trump está intentando, aparte de que las empresas estadounidenses y chinas han firmado contratos suculentos por más de 250.000 millones de dólares, Trump ahora necesita a China porque quiere apretar más las clavijas a Corea del Norte, ¿no? Con la imposición posiblemente de más sanciones y necesita a China. Entonces, bueno, pues esta vez el déficit comercial tampoco importa tanto. José. Bueno, tenemos más de 9 meses de la era Trump y podríamos ya armar un compendio enciclopédico de inconsistencias, pero yo pondría estas en los primeros lugares, ¿no? Porque la brecha conceptual entre lo que está aplicando para México y Canadá, por una parte, en momentos que están negociando la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con respecto de China, realmente es abismal, flagrante y casi criminal, ¿no? En el caso de Canadá, el déficit comercial que tiene Estados Unidos es de 12.000 millones de dólares. Su principal socio comercial, comercian todos los días, más de 1.000 millones de dólares. En el caso de México es un poco más alto, 64.000 millones de dólares, que debería verlo bien Estados Unidos porque están comprando México más cosas que son de Estados Unidos. En contraste, el déficit que tiene con China es de 350.000 millones de dólares anuales, ¿no? Que un economista diría, qué bueno que lo tenga porque quiere decir que los productos baratos chinos están siendo comprados de una manera mucho más accesible por el público de los Estados Unidos. Y por lo tanto, Estados Unidos, una sociedad industrializada, debería concentrarse en producir aquellas cosas de valor agregado, servicios, por ejemplo, que le dan un standing mejor y mejores salarios, manufacturas elaboradas, tecnología, que le van a dar un nivel de vida superior. En cambio, estamos peleando aquí por el tema de los déficits comerciales o los balances, que es el gran objetivo que tiene con la renegociación del NAFTA. Y ese es ahí donde está el doble estándar que mencionaba Sara, ¿no? La idea de que tiene que hacer una amenaza de incluso salirse del TLCAN con México y Canadá para rebalancear el déficit con propuestas sin precedentes que son antes que nada rechazadas por su propio sector privado, como la píldora venenosa de la terminación automática, establecer un contenido de 50% en la industria automotriz, acabar con el capítulo de resolución de disputas, etcétera, que nadie lo quiere. O sea, tiene que hacer esas amenazas para México y Canadá y sin embargo a China le da el crédito absoluto, ¿no? Que bueno, eso lo hacen por su público, por sus beneficios. ¿no? Es decir, realmente no hay manera de cerrar esa brecha conceptual, sino es, no sé, en un universo donde las reglas son distintas, ¿no? Evidentemente es un poco la escena del bravucón que se quiere pasar con las economías menores, el coloso asiático tiene un papel preponderante. Creo que China está haciendo muy bien el juego, ¿no? De hacer como que se acercan algunos temas de estrategia geopolítica, pero al mismo tiempo preservar todas y cada una de las ventajas que lo están haciendo un superpoder que eventualmente va a rebasar a Estados Unidos. Y llenar los huecos que está dejando Estados Unidos, ¿no? Porque China se frota las manos ante determinados retrocesos de la administración Trump en materia económica, ¿no? En materia de comercio. Sí, y no hay que olvidar además que es uno de los principales socios comerciales de América Latina, ¿no? Claro. Que es algo también en donde la influencia china se siente mucho en varias áreas, construcción y en fin. En otro momento, Cristina, Trump dijo que Estados Unidos debería cambiar un poco, siguiendo lo que decía Pepe, sus políticas en relación a China, pero no enumeró ni una sola. Todo lo que ha mencionado Pepe, Trump lo pasó por alto.
¿Por qué fue tan evidente esto de que Trump pasara por alto lo que debería cambiar con relación a China en la política comercial? Bueno, creo que, como decíamos, estamos acostumbrados a la falta de coherencia, pero también a la falta de precisión. O sea, hemos hablado, ¿no?, del discurso de Trump, por ejemplo, en Miami antes, en el que, bueno, él hace estos grandes anuncios que tienen un gran titular, pero luego la letra pequeña nos enteramos meses después en una llamada con funcionarios del gobierno. O sea, que la falta de precisión de Trump es algo también a lo que ya nos hemos acostumbrado. Pero a mí me parece esto muy impactante, sobre todo porque se cumple un año justo ayer, ¿no?, de la campaña electoral que ganó Donald Trump, y los que lo cubrimos sabemos que uno de los mantras que tuvimos que soportar meeting tras meeting fue contra China, contra China. México se llevó las suyas, pero China también. Y también hablemos del tema de la manipulación de la moneda, que todo el rato estuvo diciendo manipulación de la divisa, manipulación de la divisa. Hombre, también es verdad que es una visita de Estado y que estamos acostumbrados a que la política tiene estas cosas, ¿no?, la hipocresía política y también las normas no escritas de la diplomacia. Pero es cierto que impacta, ¿no?, que alguien que ha tenido un discurso tan duro y tan repetitivo sobre China como enemigo, ¿no?, para Estados Unidos, ahora mismo pues no haya lanzado ni siquiera pues una crítica fina, ¿no?, de las que se pueden manejar en una visita de este tipo. Pero bueno, ya creo que nos estamos acostumbrando a todo. Tiempo para hacer una pausa comercial, ya regresamos al programa. Regresamos al programa Club de Prensa para hablar ahora sobre Joaquín El Chapo Guzmán. Sara, usted ha estado cubriendo en los últimos meses las comparecencias del narcotraficante mexicano que fue extraditado a Estados Unidos a un juzgado neoyorquino. Él está acusado de haber traído cocaína a los Estados Unidos y también de otros delitos, 17 cargos en total. Y es muy interesante leer en el artículo que usted escribe respecto a que su defensa ha solicitado que él tenga una revisión neuropsicológica y el juez ha aceptado esa petición. Por lo tanto, en la siguiente audiencia vamos a conocer si efectivamente lo que argumenta la defensa del narcotraficante es que las condiciones carcelarias han deteriorado su salud mental y que eso le perjudica gravemente tener una defensa adecuada. ¿En qué condiciones está el Chapo? ¿Qué es lo que usted logró ver? ¿Y cuáles son los siguientes pasos que se toman antes de llegar al juicio que está pronosticado para el próximo abril, si no recuerdo mal? Para el 16 de abril. A ver, yo he visto al Chapo en la sala de la Corte, como el resto de la prensa, en 3 ocasiones, 4 me parece. Tampoco, evidentemente, yo no soy una experta. La evaluación psicológica tendrá lugar la semana que viene. Su abogado espera que los resultados estén en unos 10 días después de que se practique. El nuevo abogado del Chapo Guzmán, porque ayer fue la primera aparición de su nuevo abogado, el señor Valarecho, ante la Corte. El Chapo ha tenido hasta ahora, tuvo 2 abogados de oficio desde que fue extraditado, y Valarecho ha asumido ahora el caso y han salido los abogados de oficio. Pero los 2 abogados de oficio ya hace tiempo que venían diciendo que las condiciones en las que estaba le estaban afectando la salud. Está en aislamiento. Lo que están intentando es que no vuelva a escaparse, como ocurrió en México en dos ocasiones. El Chapo está en una de las prisiones de mayor seguridad que hay en Estados Unidos, que está justo en Manhattan, al otro lado del puente de Brooklyn, ¿no? La corte está en Brooklyn, la prisión está al otro lado del puente. Y es una prisión que ha albergado a miembros de Al-Qaeda. Es una prisión de máxima seguridad. El Chapo está en una celda pequeña, es lo que dice su abogado, y la Fiscalía no lo ha desmentido en ningún momento, con lo cual yo asumo que es cierto. Entre otras cosas, tiene la luz prendida durante todo el día, como su aislamiento es total, no sale de esa pequeña celda nada más que 1 hora al día, o cuando lo va a visitar su abogado, se queja de frío. Realmente está en una situación que, si yo me imagino a mí misma, creo que me afectaría. Ahora bien, habrá que ver si realmente le merma sus capacidades mentales, como dice el abogado que él sospecha. También puede ser una estrategia de la defensa, ¿no? El decir que tiene las capacidades mentales muy mermadas y entonces no va a poder ser juzgado. Hay jurisprudencia previa, ¿no? Lo que pasa es que el proceso no sería tan simple. En caso de que la semana que viene la
la experta que va a evaluarlo dijera que sí, que su capacidad mental está muy mermada, entonces la Fiscalía tendría que presentar también un experto y luego sería el juez en último término el que decidiera en qué posición estamos, ¿no? Todavía supongo que vamos a oír más. La próxima audiencia es en enero y luego ya iremos seguramente al juicio. Del Chapo se ha dicho de todo, José, desde que fue extraditado a Estados Unidos y antes de que fuera extraditado, cuando le concedió esta entrevista que fue un poco criticada y luego que ha sido muy comentada a Sean Penn y a una actriz mexicana. ¿Cómo perciben los mexicanos el hecho de que un narcotraficante, el máximo narcotraficante de los últimos tiempos que se haya capturado, esté purgando todo este proceso aquí en Estados Unidos y no en México, que es donde los mexicanos querían que ocurriera, pero que no se pudo porque él se escapó? Sí, bueno, en dos ocasiones, ¿no? Dos fugas de película, ¿no? Yo creo que siempre va a haber un dilema, un predicamento, ¿no? Por parte de las autoridades de todos los países, creo yo, de encontrar la dosis apropiada de balance entre lo que es la percepción y el otorgamiento de los derechos humanos, de los derechos de contacto, del físico o con sus familiares, de los prisioneros en general, ¿no? En este caso estamos hablando, por supuesto, de quien fuera el narcotraficante más buscado del mundo, pero también podríamos aplicarlo, por ejemplo, a decenas de personas, incluso mexicanos, que están aquí en la antesala de la pena de muerte en Estados Unidos. Ayer mismo ejecutaron uno en Livingston, Texas, con la otra parte, ¿no? Con pensar en las implicaciones de sus crímenes, ¿no? De las víctimas de sus crímenes, de si son un riesgo, precisamente como dice Sara, de la posibilidad que se vuelva a escapar. Imagínate la vergüenza que sería que ahora el Chapo se escapara 2 veces de México y ahora una de los Estados Unidos, ¿no? Sería impensable. Entiendo la lógica del abogado Eduardo Valareso, lo hemos seguido en otros procesos. Aquí defendió a Arturo Beltrán Leiva en Washington, también al chino Shen Li Yegon por meses, ¿no? Es un abogado que, como todos los abogados, va a hacer todo lo posible por generar las mejores condiciones posibles para su cliente. Ahora, tiene razón Sara, no puedes desprenderte de la posibilidad de que esto sea parte de una estrategia legal, ¿no? Y también, por supuesto, el hecho de que escuches que está 23 horas en confinamiento solitario, no tiene ningún tipo de contacto físico, ni siquiera con el abogado mismo, ¿no? Es más, en este examen psicológico, la psicóloga Cynthia Munro no va a poder estar con él físicamente. Entonces, yo creo que sí es apropiado, por lo menos, ¿no?, para suplir estos dos polos, ¿no?, en consideración, que este examen psicológico, que se va a entregar en alrededor de 10 días y empezará la próxima semana, pues arroje cierta luz, ¿no? Hasta qué punto realmente lo que está diciendo el abogado de la defensa está ocurriendo y cuáles serían en su momento o eventualmente acciones cautelares que podría dar el sistema penitenciario para acomodar lo que está provocando en su ambiente físico-mental, de tal manera que esté preparado para el juicio que inicia en el mes de abril del próximo año tentativamente. Cristina. Sí, también lo veo una evaluación pertinente atender a esta petición, porque hay que recordar, ¿no?, que cuando a las personas se les priva de libertad hay que garantizar también sus derechos humanos, en cualquier caso hayan hecho lo que hayan hecho, y en este caso en concreto creo que lo que estamos oyendo de las condiciones que tiene en la cárcel van mucho más allá de solo garantizar que no se va a volver a escapar. Creo que los sistemas penitenciarios deben ser un poco más creativos, ¿no?, a la hora de garantizar la seguridad sin tener que a una persona pues hacer algo como que no tenga casi contacto con otras personas, que eso pues daña la salud mental de cualquiera. Eso desde luego tiene que imaginarse otros sistemas. Me quedo con usted, Cristina, para hablar de su país y para hablar de Cataluña. La noticia la trae hoy la BBC. Dice que España está considerando cambios constitucionales que podrían permitir a sus regiones celebrar referendos sobre la independencia en el futuro. La medida en reconocimiento de los acontecimientos que ocurrieron en Cataluña, donde el gobierno regional fue depuesto después de que la Corte Constitucional declaró que el referéndum era totalmente fuera de la ley. La BBC recoge declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, quien señala que España estaría considerando esa posibilidad, un poco la consecuencia de lo que ocurrió en Cataluña. ¿Es cierto eso? ¿Hay esa posibilidad? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a mí me ha sorprendido mucho el titular de la BBC, por eso me he escuchado 3 veces esta mañana antes de venir aquí lo que dijo el ministro, y lo que él dice, el periodista le pregunta lo que quiere, y el ministro lo que dice es que estamos en un proceso de reformar la Constitución, o abiertos a reformar la Constitución para, textual, acomodar mejor las aspiraciones de algunos catalanes. Y luego dice que en cualquier caso esa decisión debe ser tomada por todos los españoles. Es decir, el ministro no dice la palabra referéndum ni la palabra votación. Entonces,
de la manera que veo cómo se ha leído esto en España, por ejemplo, el principal telediario, informativo nocturno en España de centro-derecha, ayer no sacaba esta noticia, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que como mucho esto es un globo sonda, esto que suelen decir los políticos, para ver cómo queda en la sociedad. Creo que el ministro lo dijo de una manera intencionalmente muy abierta y ambigua, y lo veo como que, como mucho, si podemos hacer aquí un poco de política ficción del futuro, como mucho puede esperarse, sí que es verdad que hay en marcha ya una comisión para la reforma constitucional, pero como mucho debe esperarse un referéndum sobre el sistema territorial general en España con todos los ciudadanos españoles. Me costaría mucho ver que un gobierno ni del PP ni creo tampoco del PSOE vayan a hacer tan rápido, de manera tan determinante, una propuesta que sea exclusivamente para Cataluña, porque eso no se entendería y no sería bien recibido en el resto de España, y creo que tampoco en otro territorio con unas demandas muy parecidas, como por ejemplo el País Vasco. Pero en cualquier caso creo que todos los pasos que vayan hacia a poner un poco de claridad en este asunto y a que la gente sienta que puede votar en concreto sobre, ya no estamos hablando solo, porque hay que ampliar el debate, esto no solo es un tema de que la mitad de Cataluña más o menos quiere la independencia, esto es un tema de qué sistema territorial quiere España para su futuro, para los próximos, no sé si 40, 50 o lo que nos dure, ¿no? Pero creo que ahora hay que ampliar un poco el foco, ya no es solo Cataluña, ahora es todo el país que está embarcado en un debate sobre qué sistema territorial es mejor para nuestros siguientes años. Entonces, ¿eso significaría, Sara, que es pertinente proponer o iniciar un debate para una reforma constitucional en España en esas condiciones? A ver, de hecho yo creo que eso es lo que Dastis intenta explicar al periodista de la BBC. Yo he visto también la entrevista y creo que lo que hay es una malinterpretación. Yo no quiero pensar que sea intencionada. Yo he visto a muchos periodistas cubrir todo esto de una manera que a mí me ha sorprendido porque mostraba mucho desconocimiento, ¿no? Y hay un momento, de hecho, en el que ese momento el entrevistador le pregunta le dice a Dastis algo así como que la Constitución española no permite referendos, entonces ustedes los van... No, a ver, si el gobierno central quisiera pactar con Cataluña un referéndum, no habría ningún problema, se podría celebrar. Lo que Dastis dice es que existe una comisión en el Congreso que ahora mismo analiza una reforma constitucional, pero no para abrir la puerta a referéndums de independencia. La reforma constitucional es algo sobre una reforma constitucional que cambie, digamos, el sistema territorial español o haga modificaciones, es algo que se lleva tiempo pidiendo, y es uno de los factores que han fomentado también el independentismo catalán. Entonces ahora lo que dice Dastis es, bueno, ahora lo estamos considerando. Sí, considerando, pero él se refiere, yo creo que se refiere a lo mejor a mayores cesiones de autonomía económicas y demás, pero realmente yo en ningún sitio he visto que él esté hablando de permitir referéndums. Creo que, ya te digo, no sé si es intencionado o no, yo quiero pensar que no, pero es una malinterpretación tremenda de la BBC. José. Sí, yo creo que tiene razón Sara, hay mucho desconocimiento del tema de Cataluña. Yo aquí voy a ser el primero en emitir mi mea culpa, pero también es verdad que en muchos medios de prensa, no solamente internacionales, pero especialmente españoles, ha dicho mucha parcialidad y se ha cubierto mucho desde el punto de vista del Estado español y no desde el punto de vista de Cataluña. O al revés, pero mayoritariamente, ¿no? Los medios de Cataluña son minoritarios en relación con el resto de España. Pero yo creo que hay un punto importante aquí que va al tema central, me parece, de uno de los aspectos de Cataluña. ¿Es posible que en España haya un proyecto, una plataforma que busque la independencia y que pueda buscar esas causas, esos ideales a través de una plataforma constitucional? Yo creo que en ese sentido la respuesta debe ser, sí debe haberlo. No va a pasar por una solución judicial, como ya lo hemos insistido en este programa, pero sí tiene que pasar por una reforma de la Constitución. Si el ministro quiso decir o no que este iba a ser un referéndum, creo que es menos importante por el hecho de que se diga, por lo menos estamos abiertos a explorar un camino de reforma constitucional donde se puedan incluir todas las posibilidades, ¿no? Me refiero a acomodar lo que es el pueblo, en este caso de Cataluña. Ahora, aunque se llevara a cabo el referendo en las condiciones que pudiéramos interpretar que quiso decir el primer ministro, ¿no? Con esa salvedad, no es ni por mucho lo que está prohibiendo Puigdemont, que la decisión la tome solamente el pueblo catalán. Entonces, yo creo que todavía hay mucho camino que recorrer para que haya claridad en el siguiente paso de lo que está ocurriendo en el país. Pausa para tenemos pocos minutos, tenemos que ir a una pausa, Sara, pero regresamos para hablar más en Club de Prensa.
Volvemos al programa para hablar de las últimas revelaciones que tienen que ver con los llamados documentos paraíso que se han filtrado a la prensa, de los que hemos venido hablando a lo largo de esta semana, y tienen que ver en este caso con 100 universidades, entre ellas las más prestigiosas de Estados Unidos, que tendrían cuentas fuera del país en paraísos fiscales, es decir, pagan poco o ningún impuesto dentro de los Estados Unidos. Entre esas universidades está Columbia, Princeton, Stanford y la Universidad de Pensilvania. Se calcula que por lo menos unos 500.000 millones de dólares están en cuentas fuera de los Estados Unidos en paraísos fiscales que tienen que ver con universidades. ¿Cómo le cayó eso, Sara? A ver, primero, yo quiero aclarar, no es que vaya a defenderlo, ojo, pero quiero aclarar, tener cuentas offshore, tener cuentas en paraísos fiscales no es un delito en sí mismo. Así es. Porque muchas veces como aparecen, sí, no es un delito es. en sí mismo, es un delito cuando uno no declara que las tiene, lo mismo una persona que una institución, cuando sirven para evadir impuestos o para blanquear dinero, que sí que existen esos casos, ¿no? Entonces, nadie está diciendo que estas universidades hayan cometido un delito. Ahora bien, claro, cuando una universidad es, digamos, una institución al servicio de la sociedad, aunque sea privada, ¿no? Pero se concibe así. Entonces, el saber que estas universidades están haciendo eso, cuanto menos da mala imagen, ¿no? Sobre todo si hay universidades como la de Boston, que cita el Guardian, que defiende la sostenibilidad como uno de sus principales principios, ¿no? Y de repente ves esto, pues bueno, igual voy a hacer una comparación que quizá les suena más a nuestros televidentes. Bono, el cantante de YouTube, también salió en estos papeles. No quiere decir que esté haciendo nada ilegal, lo que pasa que es que Bono es una persona que lucha contra la pobreza y hace campañas contra el hambre. Entonces, claro, de repente le sale esto y... Es una contradicción. Es hipócrita, ¿no? Y da muy mala imagen. José. Sí, bueno, 30 segundos, yo voy a José. hacer un descargo, ¿no? Muchas de estas universidades élite de Estados Unidos son también las más generosas del mundo. Hace unos años nos invitaron a Yale porque están justamente tratando de acercarse a estudiantes latinoamericanos. Yale tenía en ese momento un endowment, un fideicomiso de casi 20.000 millones de dólares. Si tú haces un examen de admisión para ir a Yale como latinoamericano, de cualquier país, independientemente de tu nivel de ingresos, si eres admitido, no hay ninguna razón económica o financiera por la cual no entras a la universidad. La universidad te paga el tuition, la colegiatura, el room and board, los cuartos para vivir ahí, te paga las comidas e incluso te da efectivo para que gastes, ¿no? Es verdad que estas universidades tienen mucho dinero, como dice Sara, no es nada ilegal, pero el hecho de que lo estén haciendo con un fin social y sean muy generosas con la abrumadora mayoría de estudiantes que ingresan a ellas, te lo digo yo porque mi hijo está en ese proceso, no va a entrar a las Ivy Leagues, no creo, pero sin embargo es muy importante, creo que de alguna manera es un contrapeso. De lo que se trata es de ver de qué manera las legislaciones nacionales e internacionales de impuestos pueden adecuarse para reflejar mejor que ese tipo de dineros sirvan a la sociedad de muchas otras maneras, no solamente teniendo que sacarlos del país para poder maximizar los ingresos. Cristina, 30 segundos. Sí, creo que como decíamos antes, precisamente, sobre todo es un problema, como decía Sara, de imagen y del mensaje que se manda a la sociedad, a la persona que con su pequeño sueldo contribuye y no se le ha ocurrido, es que no pueda, es que no se le ha ocurrido en la vida que esto ni siquiera se podía hacer, que lee esto y a lo mejor ni siquiera sabe, como apuntábamos, si es legal o no, pero sobre todo el mensaje es por qué yo con tan poco contribuyo y los que tienen tanto pueden hacer este tipo de arducias. Se nos acabó el tiempo en el programa del día de hoy. Les agradecemos a nuestros invitados, Sara Barderas de DPA, José López Zamorano de la agencia Notimes y Cristina García Casado de EFE. A ustedes, gracias por su sintonía. Nos vemos en otra oportunidad.